Estados Unidos tiene el problema de confundir las películas con la realidad. Por culpa de John Wayne, se olvidan de que en el Álamo en realidad perdieron, pero piensan, al final podemos destrozar a cualquiera que nos haya hecho morder el polvo. Y vamos a terminar robándote tus tierras. Aún les duele que Pancho Villa entrara en Columbus, territorio americano. Así que México debe tener la cabeza fría, pero al tiempo aplicarse eso que dice ni olvido ni perdón. En España, cuando el grupo terrorista ETA estaba activo y quería tratar con el gobierno, hacía antes un atentado para negociar. Pensaba que mejor con algunos muertos encima de la mesa. Esta estrategia propia de terroristas es la que está usando Donald Trump con los gobiernos del mundo, sean amigos o enemigos. Si le sale bien, pues le da de comer espectáculo a sus votantes más hooligans. Que lo disfruten, porque lo que van a comer los votantes más humildes de Trump va a ser eso, bandera y espectáculo. Y les auguro malas digestiones, como pasa en Argentina. Ya estamos viendo los llantos de mucha gente latina que votó a Trump. Os equivocasteis y no será porque no se advirtió. Pensando en Canadá o en Panamá, todo lo que está pasando seguramente tendrá efectos también en los votantes de esos países, que se preguntarán, ¿y por qué cuando yo pido algo a mi gobierno me dicen que no se puede, que es imposible, y cuando lo pide Trump empiezan a salir conejos de la chistera? No nos engañemos, Estados Unidos siempre ha usado las ventajas comerciales, utilizando todas las herramientas disponibles para ello, incluida la guerra. Las guerras, perdonen que les estropee la película, en el 90% se hacen en última instancia por dinero, y en el otro 10% también, aunque no se vea tan claro. ¿Qué tiene que hacer el mundo con el presidente del pelo color naranja? Hace 20 años, en un rapto de sinceridad, lo dijo con claridad el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Bueno, en realidad, premio Banco de Suecia en homenaje a Alfred Nobel, que el premio Nobel de Economía no existe. En fin, que este economista escribió en un artículo que se llamaba «Hagan lo que nosotros hicimos, no lo que decimos». Y planteaba lo siguiente. Como persona que estuvo involucrada íntimamente en el diseño de la política económica estadounidense, siempre me ha llamado la atención la diferencia entre las políticas que este país busca imponer sobre las naciones en desarrollo y aquellas que se practican en el propio Estados Unidos. Además, Estados Unidos no es el único. La mayoría de los demás países en desarrollo y desarrollados exitosos ponen en marcha políticas herejes similares. Mientras los promotores del libre mercado despotrican contra la política industrial, en los Estados Unidos el gobierno apoya activamente las nuevas tecnologías y lo ha hecho durante muchos años. La primera línea telegráfica la construyó el gobierno federal de los Estados Unidos entre Baltimore y Washington en 1842. Internet, que está cambiando tanto la economía actual, fue desarrollada por el ejército de los Estados Unidos. Gran parte de los avances tecnológicos modernos de Estados Unidos se basan en investigaciones sobre biotecnología o defensa financiadas por el gobierno. Por otra parte, muchos aspectos de la política económica estadounidense contribuyen significativamente al éxito del país, pero casi nunca se mencionan en los discursos sobre estrategias de desarrollo. Durante más de 100 años, los Estados Unidos han contado con leyes antimonopólicas severas, que destruyeron monopolios privados en muchas áreas, tales como el petróleo. En algunos mercados emergentes, los monopolios sobre las telecomunicaciones están asfixiando el desarrollo de la Internet y, en consecuencia, el crecimiento económico. A México, Indonesia, Brasil, India y otros mercados emergentes se les debería estar enviando un mensaje muy distinto. No busquen una mítica economía de libre mercado que nunca ha existido. No sigan las recomendaciones de los intereses especiales de Estados Unidos, ni en el ámbito corporativo ni en el financiero, porque aunque predican el libre mercado, en casa dependen del gobierno para alcanzar sus objetivos. Las economías en desarrollo deberían, más bien, analizar con cuidado no lo que Estados Unidos dice, sino lo que hizo en los años en que surgió como potencia industrial y lo que hace ahora. Hay una notable similitud entre esas políticas y las medidas que adoptaron a lo largo de las 2 últimas décadas las economías altamente exitosas del este de Asia. Bueno, pues hoy en los Estados Unidos hay unos cuantos millonarios que se están quedando con todos los grandes contratos del Estado al tiempo que dicen, no que hacen, que dicen que el Estado no funciona y quieren desmantelarlo. Pero no se engañen. Les molesta el Estado social porque quieren quedarse con todo ese dinero que ya no va a ir al bolsillo de las familias, sino a sus empresas.
Estamos en un mundo que es una caldera en ebullición. Y en un momento en donde hace tiempo que hay huelga de guionistas políticos, las dramas, como en el cine de efectos especiales, nos vuelven locos. Por eso es tiempo también de tener una lectura coherente del mundo, donde coincidan los intereses, los valores, las identidades y los afectos de los países. Y por eso el único faro que vale es la coherencia ideológica, que articula todas esas cosas. Es tiempo de volver a interesarnos por la política, porque si no lo hacemos, la política puede estropearnos la vida. Y ahí está Trump, estornudándole al mundo. En Estados Unidos, Donald Trump va a usar los aranceles para enriquecer a los que le han hecho presidente. No nos engañemos. Todo lo demás es mentira. Ni el fentanilo ni la inmigración les molesta. ¿Cómo les va a molestar el fentanilo si fue la propia administración norteamericana la que lo autorizó? Una persona drogada, aparte de enriquecer a las farmacéuticas, es una persona que no va a hacer ninguna revolución. Y los migrantes van a seguir llegando a Estados Unidos, un país envejecido. Lo que pasa es que van a llegar sin derechos, ya no laborales, sino sin siquiera el derecho a la vida o a la integridad física. El modelo neoliberal lo enmascara todo, pero no trata en conjunto, de manera muy diferente a los trabajadores pobres, que como los nazis trataban a los judíos que necesitaban en los campos de concentración. Y los que no necesitan, mala suerte. El pragmatismo de Trump va a beneficiar a los países que le planten cara. Lo hemos visto con la suspensión de un mes de los aranceles a México, con el acuerdo con Petro en Colombia o el reconocimiento de facto de Nicolás Maduro. El maldito Nicolás Maduro ya es presidente de Venezuela. Pero ¿cómo iba a repetir el presidente de los Estados Unidos la estupidez de pensar que un Guaidó 2.0 iba a solventar ningún problema? Y no se engañen. El asunto ese famoso de las actas era la búsqueda de la oposición de una guerra de actas. Estas son las verdaderas, estas son las falsas, para impedir que Maduro pudiera hacer la toma de protesta. Porque si Edmundo González tuviera las 30.000 actas que le dieran ganador, ya estarían publicadas en la CNN, en Clarín, en El País, en El Universal. En fin, ningún presidente que quiera sobrevivir debe olvidar en qué momento está el mundo y cuáles son los intereses de los Estados Unidos, más allá de todo lo que pueda desbaratar el presidente del pelo naranja. Con Obama, con Biden y ahora con Trump, estamos en un mundo sin reglas. Contrasta con lo que se hace el discurso contra China, los documentos militares y diplomáticos estadounidenses. Hay que respetar que vivimos en un mundo con reglas. Así. El concepto de un mundo basado en reglas, el Rules-Based International Order, ha sido uno de los pilares fundamentales del sistema internacional creado por el mundo occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Especialmente a partir de la creación de instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el CIADI, la Organización Mundial del Comercio, etc. Este sistema se basa en la obligación de respetar mutuamente el derecho internacional, sus mecanismos de arbitraje, la diplomacia, el comercio libre y justo y la resolución pacífica de disputas. Todos han sido principios que favorecían la hegemonía estadounidense y europea. Y son, qué curioso, precisamente estos países quienes las han quebrado cuando su respeto les perjudicaba. La hegemonía occidental, no nos engañemos otra vez, no va a entregar fácilmente la hegemonía. Si las reglas que ayer me favorecían hoy me perjudican, quedo libre de no aplicarlas, al tiempo que le digo a los demás países que tienen que cumplirlas. El mundo basado en reglas se invalida con la autorización gringa de que el gobierno de Noboa en Ecuador entre en la Embajada de México en Quito a secuestrar al exvicepresidente Jorge Glass. Se quiebra cuando se espía a todo el mundo, incluidos los socios, con motivos geopolíticos o de simple espionaje industrial. Se rompe cuando un millonario se compra una red como Twitter y la pone al servicio de otro millonario para que gane las elecciones, porque Trump no hubiera ganado sin Twitter X. Se quiebra cuando se desconoce por Estados Unidos y la Unión Europea el resultado electoral en países que deciden que no son sumisos. También cuando se permite el genocidio en Palestina y se prohíben incluso las banderas de ese país en suelo norteamericano o europeo. Cuando se prohíben medios de comunicación por, dijeron, propagar fakes, al tiempo que se deja que las redes occidentales mientan todos los días e influyan en los resultados electorales. Ahora mismo, en Ecuador, el gobierno de Noboa siembra cientos de miles de bots con mentiras contra Luisa González y el correísmo. Se quiebra también ese mundo basado en reglas cuando se congelan los bienes de otros países de una manera arbitraria o se sanciona a personas según el interés de las potencias. Cuando se imponen sanciones a países solamente porque no obedecen. Y se impide, por ejemplo, que se pongan sanciones a Israel, que ha cometido un genocidio en Gaza. Con Trump, claro, todo sube un grado más en la escala Richter.
Cuando Estados Unidos se retira de los organismos internacionales, como los Acuerdos de París, la UNESCO, ahora las Naciones Unidas, los tratados nucleares o la Organización Mundial de la Salud, además de establecer unilateralmente sanciones y bloqueos. Y por supuesto también cuando libera a los golpistas que asaltaron el Capitolio. ¿Qué mensaje es ese? ¿Indulto? ¿Cualquier golpe de Estado futuro que deis como respuesta a los gobiernos de izquierda? O pretender que sus ejércitos no tienen por qué respetar las fronteras de otros países, o suspender el derecho de asilo, o hacer deportaciones, o llevar a los inmigrantes a Guantánamo o a que los reciba Bukele en El Salvador. Además de que decide sobre el presupuesto de los países sin que nadie le voten. Le ha exigido a la Unión Europea que invierta en defensa el 5% del Producto Interior Bruto de la región, que se quitará de viviendas, ayudas sociales, sanidad, educación. ¿Y a quién se le van a comprar esas armas? Cuando te enfrentas a un loco que es más fuerte que tú, cabeza fría. Eso vale para el patio del colegio, para el barrio y para las relaciones con Estados Unidos. Al mismo tiempo, soy poco amigo del mal menor. Decía la pensadora judía Hannah Arendt, criticando a las asociaciones de judíos que habían colaborado con los nazis, que en Hungría se salvaron 1.684 judíos, pero solo gracias al sacrificio de 476.000 víctimas. Arendt demostró que en aquellas naciones donde hubo una oposición decidida a la deportación, los nazis carecieron de la convicción necesaria para doblegarla. Comportamiento que la llevó a concluir que el ideal de dureza de los nazis o la apariencia monolítica de todo régimen totalitario no era más que un mito dirigido al autoengaño que ocultaba el cruel deseo de sumirse en un estado de conformidad a cualquier precio. Se escribe en el prólogo al libro Eichmann, en Jerusalén, de Arendt. Frente al terrorismo de Estado, lo único que funciona es la unión de los que no quieren ser víctimas. Se trata de quitarle, claro, argumentos a los terroristas, siempre. Por eso hace falta mucha inteligencia para pensar bien los argumentos, pero también fuerza, para hacerle ver que las causas tienen consecuencias. La Unión Europea le ha dicho a Trump: si golpeas, golpeamos, tiene músculo económico Europa. América Latina debe entender que es tiempo de ir hablando con una sola voz, o con una voz compartida en el continente.